Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa radial Suena Familiar. Empezamos este año y así como empezamos y terminamos todos estos años anteriores, si así es la voluntad de Dios, vamos a terminar este también 2021. Seguiremos con el mensaje de la palabra de Dios, lunes, miércoles y viernes en este mismo horario. Por aquí usted nos puede sintonizar. Hoy continuaremos con la serie Caminando en Sabiduría y vamos a ver el tema ¿Cómo adquirir sabiduría divina? Enrique González, su servidor, los hermanos José Augusto y Pedro Rodríguez. Igualmente con los anuncios, nuestra hermana Norma Ramírez, le agradecemos su sintonía. Recuerde que somos familia y no se sienta solo, no se sienta sola porque en realidad no lo está. Seguiremos haciendo hincapié en que somos la familia de Cristo. Esta es la verdad y por esta razón usted puede contar con nosotros. Usted tiene 3 opciones. Márquenos, escríbanos o mándenos un audio al WhatsApp 811-590-9879. También le invitamos a escuchar estos programas radiales por Facebook. Búsquenos como Suena Familiar. Igualmente, si lo desea, nos puede escuchar por el YouTube. El tema de hoy lo hemos llamado ¿Cómo adquirir sabiduría divina? Hablar de sabiduría divina es hablar de ser temeroso de Dios. Es hablar de muchas otras cosas. Es ser una persona que tiene relación con Dios. Es aquel que conoce la palabra de Dios y quiere obedecerla. Tiene como característica que ama a la gente. Eclesiastés 12, 13, 14 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto nos dice que una de las cosas que más le importan a Dios es caminar en su temor. Que usted y yo caminemos así. Si queremos crecer en la sabiduría divina, hemos entonces de morir a muchas cosas. Si no morimos, no vivimos. La vida cristiana es una vida integral. Así necesitamos considerarla. ¿Qué significa esto? Que si Cristo no hizo acepción de personas, en esto nosotros hemos de esforzarnos. No menosprecie a nadie. Cuando actuamos así, esto lleva una buena carga de sabiduría divina. Esto es agradable a Dios. Si usted sabe de una persona que sufre para tener alimento diario y es su hermano, es de su iglesia. Cuando usted mueva un dedo para hacerle llegar alimento a esta persona, igual usted está moviendo esas fibras de la sabiduría divina. La iglesia es un campo fértil donde podemos relacionarnos con los hermanos y desde aquí hasta otras personas. Déjese guiar por el Espíritu Santo. No sea usted mezquino en su ayudar a otros. Ahí hay sabiduría, Confíe en que a usted no le faltará nada por ser promesa de Dios. ¿Cómo adquirir sabiduría divina? Pídala en oración. El libro de Proverbios nos enfatiza específicamente a orar para obtener la sabiduría divina. Santiago 1, 5 y 6 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sin embargo, no basta con pedirla, debemos pedir con fe, obedecer lo que dice el Señor y observar los resultados de nuestras acciones. La obediencia siempre nos beneficia. Pero si hacemos caso omiso de Dios y nos dejamos llevar por nuestros caprichos, surgirán consecuencias negativas. Que, pues dicho de paso también, vivir una vida así caprichosa, pues está muy, muy lejos de ser usted una persona que busca la sabiduría divina. Oremos a Dios todos los días por sabiduría, para que nos indique cómo debemos comportarnos ante cualquier situación que confrontemos. La sabiduría divina no viene de la noche a la mañana. Tal vez usted empiece con entender que algunas de sus acciones no fueron agradables y se sienta mal por lo que hizo bien. Bueno, pues esto es un buen inicio. La redarguición del espíritu en el creyente
está todos los días, solo que no nos damos cuenta de las voces que llegan a nuestra mente. Recuerde cómo aquel niño Samuel no estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Fue cuestión de que el profeta lo guiara para entender que quien lo llamaba era Dios. Así pasa en nuestra vida. Hace ratito mencionamos que la vida cristiana es una vida integral, que está formada de varias partes y todas ellas deben estar bien conectadas entre sí. Si una de ellas no funciona con la otra parte, estaremos quebrando nuestra intención de buscar la sabiduría divina. Cuando vinimos a la fe, se nos recomendó no dejar de congregarnos, leer Biblia, orar todos los días. Y esto se hizo porque primero teníamos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. La sabiduría divina se encuentra precisamente ahí, en la Biblia. Luego se conjuntan varias cosas, entre ellas el deseo de ser sabios, de agradar a Dios. La sabiduría divina trae consigo el amor a los demás. Ese conocimiento que usted va adquiriendo lo va a dirigir a otras personas con el fin de que ellos también crean en Dios y crezcan en amarle y servirle. Esto es morir a sí mismo. Usted recibió la enseñanza y no se debe quedar ahí. El que es sabio la comparte, la explica a otros. Esto se trata de crecer, de avanzar. El tiempo es corto y ya los campos están blancos para la siega. Esto es lo que Jesús en su sabiduría dijo al ver la gente que venía a su encuentro al estar con aquella mujer samaritana. Por esta razón a Jesús le era necesario pasar por Samaria, por todo este fruto que él veía para Dios. Los discípulos lo invitaban a comer, pero él no quiso porque aquella comida que él veía, la gente que venía, era su propósito. ¿Puede usted ver la sabiduría de Jesús? Hoy disfrutamos de un cristianismo creciente, porque aquellos primeros cristianos hicieron su parte. No dijeron haberse cansado, que era muy peligroso y que ellos no querían morir. No, todo lo contrario. Ellos ofrendaron sus vidas. Ellos fueron mártires. Entonces cada uno de nosotros hemos de vivir así, buscar crecer en obedecer a Dios. Esto es sabiduría divina. 1 Corintios 13 nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Como usted puede observar en este pasaje leído, la base es el amor. Le invitamos a que usted busque la sabiduría divina. Le deseamos feliz año, que Dios lo bendiga ricamente este año y mandamos un saludo también a nuestro hermano José. Dios te bendiga, José. Muy buenos días, Enrique, y a todos ustedes que nos escuchan en esta mañana. Estamos viendo la serie Caminando en Sabiduría y el tema ¿Cómo adquirir sabiduría divina? Sigamos analizando Santiago 1, 5 y 6. Para Santiago, el maestro cristiano con un trasfondo judío, la sabiduría es una cosa práctica, no es la especulación filosófica o el conocimiento intelectual. Su esfera son las cosas de la vida, como por ejemplo, soportar las pruebas, ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, no hacer acepción de personas. Si no hay obras, nuestra fe está muerta. Con nuestra lengua debemos solo bendecir, no maldecir. La amistad con el mundo. No juzguemos. No nos gloriemos del día de mañana. Sed pacientes y orad. Los filósofos definen la sabiduría como el conocimiento de lo humano y lo divino. La filosofía es el estudio del pensamiento y de la justificación de las creencias. O sea que filosofar implica pensar y razonar acerca del mundo que nos rodea. Se nutre de ciencias y disciplinas
por ejemplo, la ciencia y la teología. Pero la sabiduría cristiana se define como la cualidad suprema y divina del alma, que le permite a la persona conocer y practicar la integridad. Integridad viene de íntegro, honrado, probo, hombre de bien. El hombre íntegro, aunque sea pobre, tendrá seguridad, poder y crédito. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Esto decía Job en 27:5. El que en integridad camina será salvo. Proverbios 28:18. Otra definición de sabiduría divina es el talento del corazón y de la mente que se necesita para vivir como Dios manda. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Recuerda que Salomón pide sabiduría. En la sabiduría cristiana hay desde luego un conocimiento de las cosas profundas de Dios, pero es esencialmente práctico. Es un conocimiento tal que pasa a la acción en las decisiones y relaciones personales de la vida cristiana. Recordemos a Abraham. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Esto nos lo dice Santiago 2:21. ¿Qué problema tienes hoy que no puedas resolver? Ya buscaste por todos lados y lo hiciste a tu manera y no pasa nada. Santiago 4:3 nos dice: pedid y no recibís porque pedís mal. No seáis sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. La Biblia nos dice muy claramente que le pidamos sabiduría a Dios, pero si ya lo has hecho y sigue igual tu situación, revisa que tengas a Cristo en tu corazón, porque esa es la condición para recibir la sabiduría de Dios. Porque en Cristo no solo recibes la sabiduría de Dios, sino todo un conjunto de promesas que te van a equipar para hacer frente a tus problemas y llevarlos hasta el trono de su gracia. Busquemos qué dice la palabra de Dios. En Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Recordemos que el temor a Dios implica el respeto, reverencia y obediencia que se debe tener al Señor. El temor a Dios no es pánico o miedo. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, nos dice Hebreos 12:28. Es una bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Proverbios 28:14. Y Proverbios 8:13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Veamos también la sabiduría en los Salmos. En el 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 2:7 dice: él provee de sana sabiduría a los rectos. 3:13 bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. El 4 del 5 al 8 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. 11:30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. 12:15. Mas el que obedece al consejo es sabio. 13:20. El que anda con sabios, sabio será. 15:7. La boca de los sabios
esparce sabiduría. 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. 22:17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. 29:3 dice, el hombre que tiene sabiduría, que la oye, que la obedece, dice, alegra a su padre. ¿Qué tantas situaciones se encuentran con la sabiduría? Gracias por su atención y les invitamos a andar en la sabiduría de Dios y les recomiendo la siguiente pausa. Por favor, tome nota. Gracias. Qué bendición ser parte del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos recuerda en 1 de Pedro 2, 10 y 11. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vivamos esta poderosa verdad llenos de gratitud y de gozo a pesar de las circunstancias. Vivamos en el gozo del Señor. Recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Puedes contactarnos por WhatsApp y escribirnos, enviarnos un audio o llamarnos. Esto al 811-590-9879. No importa la hora, queremos escucharte y orar por ti. También puedes encontrarnos en Facebook como Suena Familiar. Y no olvides nuestra página de internet www.radioibec.com. O puedes llamarnos. Si tú prefieres hacer una llamada telefónica, te comparto el teléfono de IBEC, Iglesia Bautista El Calvario. El número es 818-347-1108. Déjanos un comentario, algún motivo de oración o algo que quieras compartirnos. Y te invitamos también a que visites el Facebook de IBEC, está como IBEC MTY. Estos son los medios por los cuales podemos seguir en contacto. A través de ellos podrás encontrar material que será de gran edificación en Cristo para tu vida. Y recuerda, somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Te invitamos a que continúes con nosotros. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos de regreso con la serie Caminando en Sabiduría. Y el tema que estamos viendo en esta mañana es cómo adquirir sabiduría divina. Y ya el hermano Enrique, el hermano José, pues nos han explicado un poquito acerca de esto. Pues vamos a ver qué dice el estudio, qué dice la palabra de Dios ahí en la carta de Santiago, es el capítulo 1, la que estamos viendo. Y veamos qué es la sabiduría. Bueno, según el diccionario, la sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y la experiencia, es decir, la práctica. Un conjunto de conocimientos, eso es lo que nos dice el diccionario. Pero aquí estamos hablando de la sabiduría divina. ¿Qué será esto de la sabiduría divina? Bueno, la sabiduría significa un discernimiento práctico, es decir, poder distinguir entre lo bueno y lo malo y hacer lo bueno. La sabiduría empieza con respeto a Dios. Hay que tener un respeto a Dios. Y es muy importante para que usted llegue a ser sabio y tener esa sabiduría divina, lo primero que usted tiene que hacer es tener a Dios en primer lugar en su vida. Esto es muy importante para que usted empiece a tener esa sabiduría divina. Y
pues vamos a aterrizarlo un poquito más, vamos a llevarlo a la práctica. La palabra de Dios nos habla de mandamientos y de principios. Allá en Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos, y esto pues es una orden que Dios nos da y que debemos de seguir. Dicen los 10 mandamientos allá: no tendrás dioses ajenos, es el primero. El segundo dice: no te inclinarás ni los adorarás. El tercero: no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto: guardarás el día de reposo. El 5: honra a tu padre y a tu madre. El 6: no matarás. El 7: no cometerás adulterio. El 8: no robarás. El 9: no dirás mentiras. Y el 10: pues no codiciarás lo que tiene tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés y están por allá en Éxodo capítulo 20 en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, pues los resumió en 2, nada más. Y dice que el primero es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y si usted se pone a estudiar ahí un poquito, pues verá que los primeros 4 mandamientos de Éxodo 20 se resumen en este primer mandamiento que Jesús nos da. Y el segundo dice, pues es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si usted tiene estos 2 mandamientos, va a empezar a tener sabiduría. Ya tiene el conocimiento, pues tenemos que llevarlo a la práctica. La sabiduría divina nos conduce a una vida recta y resulta en una capacidad creciente de distinguir lo que es correcto de lo que no es correcto. Le decía yo al principio, de lo bueno y de lo malo. Si usted ya sabe hacer lo bueno, pues adelante, hay que empezar a practicar. Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría. Si usted siente que todavía le falta, pues pídala a Dios, dice ahí la palabra, ¿verdad? Pídala a Dios, pero pues no podremos recibirla si nuestras metas están centradas en nosotros mismos. Si hay un egoísmo de nuestra parte y donde nosotros estamos en primer lugar, cuando Dios es el que debe de estar en primer lugar en nuestras vidas. Para conocer la voluntad de Dios, debemos de leer su palabra. Conozco a mucha gente que le gusta hablar de la Biblia, pero ni siquiera la han leído completa una vez. Entonces, es importante que si usted quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que leer su palabra. Y es un buen tiempo, este inicio de año, para empezar a leer la palabra de Dios. Si usted lee 4 capítulos diarios, allá en diciembre estará terminando de leer la Biblia completita. Hay que leerla y hay que pedirle a Dios que nos ayude para obedecerla. Y siempre debemos estar dispuestos a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Hay algo muy interesante ahí en el contexto de Santiago, en el capítulo 1, donde dice que el que tenga falta de sabiduría la pida a Dios. Es importante ver lo que dice ahí los primeros versículos, el 2, el 3 y el 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, pues, ¿qué pruebas estás pasando tú hoy? ¿Qué tormentas estás viendo en el horizonte? Vamos a hacerles frente, pero vamos a hacerlos bien equipados, con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y aplicándola a nuestras vidas, con la sabiduría de Dios y la fortaleza y la dirección del Espíritu Santo. Pero es requisito que tú primero hayas entregado tu corazón a Cristo. Si no lo has hecho, no pierdas más el tiempo, es el momento. Está iniciando el año, es un buen tiempo para que tú entregues tu vida al Señor y lo hagas ahora mismo. Y si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, pues asegúrate de que Él sea el que esté gobernando en tu vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas gracias por escucharnos. Estamos ya en la recta final del programa. Que el Señor les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.